Bendito sea Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, que nos ha dado la victoria y que nos tiene aquí presentes para alabar su nombre. Damos gracias a todos ustedes por estar presentes con nosotros y también damos gracias a Dios nuestro Padre, que nos da la continuidad para seguir transmitiendo su palabra o predicando su palabra. Estamos de vuelta aquí en lo que es la lectura de la palabra con comentarios. Ciertamente seguimos retomando la parte de el libro de Romanos, capítulo 15, ya finalizando prácticamente este capítulo y posiblemente la próxima semana iniciaremos con todo el capítulo 16. En este caso en particular estamos leyendo lo que es Romanos capítulo 15, del versículo 22 al 33, que es el contexto de Pablo se propone ir a Roma, según la Biblia Reina Valera 60. Y en particular hoy tocaremos comentarios del versículo 33, que es el último versículo del capítulo 15. Entonces vamos a orar para dar lugar a ello y pues que el Señor Jesús nos fortalezca y nos provea la sabiduría y el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Así que damos gracias a Dios y vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Padre y Salvador, venimos hoy delante de ti para poder ser conmovidos por tu palabra, para ser fortalecidos en la verdad y para ser guiados constantemente hacia tu verdad. Ayúdanos hoy, Señor Jehová, a invocar tu nombre y a ser rescatados de toda obra tenebrosa, toda obra de tinieblas, toda preocupación, toda ira, toda contienda, y que sea tu nombre exaltado y ensalzado hasta lo sumo. Te agradecemos, amado Pastor y Padre, por toda la bendición y por toda la justicia derramada en nuestras vidas. Llénanos hoy, fortalécenos hoy, dirígenos hoy y líbranos de toda obra de pecado y de maldad. Sea tu nombre exaltado y ensalzado, y que seas tú, Señor, glorificado sobre todos los pueblos. En el nombre de Jesús, guíanos y fortalécenos. En el nombre de Jesús declaramos hoy, Padre, que no nosotros, oh Jehová, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Declarando que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Muy bien, entonces gracias a Dios vamos a ir avanzando aquí según lo que Dios nos ha permitido tener y vamos a buscar ser fieles a su palabra. Como mencionamos, tenemos lo que corresponde perdón, vamos a ver, lo que corresponde al libro de Romanos, capítulo 15, del versículo 22 al 33. Lo que estamos tocando es porque la palabra nos dice en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. Y por esa razón tenemos este punto, ¿verdad? No solo la base de Timoteo, sino que también en el libro de Nehemías capítulo 8, menciona que Esdras abrió las escrituras y la leyó y le colocó el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces ese es nuestro enfoque, ¿verdad? De poder hacer lo que hizo Esdras, leer y dar el entendimiento para comprender, y así mismo como Timoteo, que le fueron dada la instrucción, entre tanto llegaba Pablo, se dedicara a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, cuando leyera, porque era una lectura pública, daba una exhortación y una enseñanza basada en lo que se leyó. Eso también lo podemos ver en Lucas 4:16 al 21 y también lo podemos ver en el libro de Hechos cuando leen la palabra dice, hermanos, ¿alguno quiere dar una palabra de exhortación al pueblo? Entonces, por esa razón es que lo estamos haciendo, ¿verdad? Para tener un fundamento y una práctica en la palabra. Por otro lado, sabemos de que las Biblias, como la Reina Valera o las Américas o la Biblia textual o algunas otras Biblias, que realmente no son todas, colocan ciertos títulos para darle un contexto a lo que se va a leer, ¿verdad? Para que la persona antes de leer algo sepa qué es lo que va a comenzar a leer para poder fijar, por así decirlo, su mente o su entendimiento. Es como darle una guía, ¿verdad? Por lo cual ellos colocaron, en este caso, Pablo se propone ir a Roma. Si alguien tiene una otra Biblia, sea las Américas o Biblia textual, posiblemente vaya a aparecer otro título o simple y sencillamente puede ser el mismo título. Entonces, en este caso vemos que son del versículo 22 al 33. Por esta razón, nosotros vamos a leer del 22 al 33 y luego de terminar de leerlo, vamos a entrar a comentar. Ok, entonces tenemos lo siguiente, iniciamos versículo 22, dice de la siguiente manera. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, 23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, 24, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos.
26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, entonces vemos que esta es la lectura. Vamos a iniciar con los comentarios. Claramente ya hemos leído varias veces esta pasaje del 22 al 33 y hemos aprendido bastante y también nos ha ayudado a aclarar ciertas cuestiones con el panorama de Pablo y la conexión también que hay de la Biblia con diferentes hechos, ¿verdad? Ya que esto que leímos del 22 al 33, hay partes que se ven en el libro de Hechos. Es decir, cuando Pablo menciona y dice que manda a Timoteo a Macedonia, también vemos en 1 Corintios cómo también el apóstol Pablo manda una carta dando instrucciones a la iglesia de Corinto que está en Macedonia. Y hay otras congregaciones que están ahí acerca de las instrucciones que deben realizar. Es decir, tanto Pablo da instrucciones de ayuda con respecto a Timoteo, también a la iglesia de 1 Corinto, a la iglesia que está en Corinto, y también en este caso a la iglesia que está en Roma. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo actúa con diferentes congregaciones o diferentes ministros para poder realizar esta encomienda que realmente él lleva, ¿verdad? Y esta encomienda prácticamente es llevar las ofrendas que Macedonia y Acaya dispusieron a causa de la administración antes brindada por la iglesia de Jerusalén. Como la iglesia de Jerusalén ministró del Señor Jesucristo a través de sus bienes espirituales, llámese dones, operaciones o ministerios, y por lo tal de esa riqueza impartieron a la iglesia de Corinto ahora se siente en deuda y brinda esa ofrenda, que en su momento vimos que era la palabra koinonía, es decir, que a través de la ofrenda manifestaban una unidad. Cuando ellos envían esta ofrenda que el apóstol Pablo le llama el fruto, entonces va a brindarlo a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Pero primero tiene que tener un recorrido el apóstol Pablo, es decir, que esa trayectoria que va a realizar el apóstol Pablo o ese servicio que él va a realizar de llevar esa ofrenda, requiere de alguna manera, como algunos dirían, una logística. También involucra unas peticiones a Dios porque sabe que es una manifestación de gloria y por lo tanto vemos cómo el apóstol Pablo pide la oración y también el apóstol Pablo coloca el plan que va a realizar a la iglesia de Roma porque sabe que la iglesia de Roma es muy querida y que la iglesia de Roma lo ha querido ver. Posiblemente también se puso a orar por poder ver a Pablo. Pero Pablo menciona que hay ciertos impedimentos que ha tenido, entre uno de ellos es de que él no había podido culminar la obra misionera o evangelística que le había sido encomendada de predicar el evangelio en todos los lugares donde no ha sido escuchado, según la región o la regla o la esfera o el canon que le había sido dada, que le ha sido dado a él. Por lo tanto, ya habiendo cubrido todo y teniendo una puerta abierta para ir a España, entonces él viene desde el lugar donde se encuentra, tiene que pasar a Macedonia que a recoger las ofrendas o la colecta, y luego de eso él tiene que viajar a Roma, a Jerusalén, y de Jerusalén tiene que viajar a Roma, y de Roma tiene que ir a España. Entonces el apóstol Pablo vemos cómo él ya tiene planificado, también él sabe los peligros que van a haber en el camino, por eso él pide oración para ello. Y también no solo va a llegar a Jerusalén a entregar una ofrenda y se acabó,
sino que él también va a hacer cierto tipo de servicio, ministración, no solo dando la colecta o la ofrenda o el fruto, sino que también tal vez ministrando algún otro tipo de don espiritual. Sabiendo que también quiere llegar a Roma, como se mencionó en su momento, con la abundancia de la plenitud del Evangelio de Cristo. También lo hablamos de su momento, de que deberíamos buscar nosotros abundar en lo que correspondería al Evangelio de Cristo, ¿verdad? Para ver si tenemos abundancia o estamos en una escasez espiritual para buscar esta abundancia. Entonces, bajo todo esto, el apóstol Pablo termina con este versículo que dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, aquí hay algo bastante importante que, si no estoy mal, por primera vez lo menciona el apóstol Pablo, que es esta frase, Dios de paz. Aquí lo menciona, claramente hay otros versículos, ¿verdad? No solo acá que lo menciona, pero es costumbre del apóstol Pablo que vaya a mencionarlo en otras ocasiones. No siempre lo hace, por supuesto, pero en este caso el Dios de paz es una frase que él menciona. No solo la menciona aquí, también en otras epístolas el apóstol Pablo hace mención del Dios de paz. La pregunta sería, ¿por qué el apóstol Pablo no solo dice, y Dios sea con todos vosotros, sino que tiene que enfatizar en el Dios de paz sea con todos vosotros? Y aquí algo importante que también lo vimos en su momento cuando hablamos acerca de, y el Dios de la esperanza. Porque cuando da ese punto de agregarle el de esperanza o el de paz o el Dios de gloria, hace un énfasis en la administración que él quiere brindar. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros a veces no tenemos un contexto de la palabra Dios. Es decir, claramente cuando se habla de Dios, aunque todos decimos, Dios es el que está en los cielos, ¿verdad? Pero realmente la palabra Dios puede ser muy amplia y para cada quien puede tener una definición, por así decirlo, o inclusive hasta ambigua, ¿verdad? Entonces, también para asimilar la información de quién es Dios, porque nosotros solo tenemos el Dios de una persona grande, ¿verdad? O que está ya sentado en el trono, pero para algunos Dios es creador, para algunos Dios es padre, para algunos Dios es alguien que es como un juez, y claramente Dios es todo ello, ¿verdad? Pero en este caso en particular lo que hace el apóstol Pablo es un énfasis en la manifestación de Dios como un Dios de paz. Y también esto es costumbre en ciertas religiones o ciertas mitologías o en otro tipo de cosas que las personas tenían ciertos dioses específicos, ¿verdad? Estaba el dios de la fertilidad, el dios de la guerra, y cada uno tenía un nombre específico porque se enfocaba en un área. Claramente nuestro Dios no es que nosotros tengamos muchos dioses. Nosotros solo tenemos un Dios, pero en este caso este Dios se enfatiza en la paz. Entonces, antes había Dios de la guerra, Dios de la fertilidad, Dios de esto, Dios de lo otro, pero nosotros tenemos un solo Dios que manifiesta todo en todo. En este caso, manifiesta la paz. Entonces, el apóstol Pablo está enfatizando que tenemos un Dios de paz, no solo un Dios, no solo un Dios que a veces nosotros pensamos que es creador o que juzga o que ejecuta o que escucha, sino que es un Dios que ministra paz. Una paz no como la que el mundo da, sino que una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y este es como vuelvo a repetir, es un énfasis que el apóstol Pablo hace, no únicamente con el Dios de paz, sino que también el Dios de esperanza, o el Dios de gloria, o el Dios de amor, para enfatizar a las personas que tenemos un Dios que ministra paz. Pero también hay ciertas características de que no solo que alguien dirá, pero si yo tengo a Dios, ¿por qué no tengo paz? Porque también hay ciertas ministraciones o ciertos casos que nosotros tenemos que hacer para que también se manifieste el Dios de paz. Entonces vamos a leer otros versículos para que veamos claramente de que el apóstol Pablo comienza a ministrar el Dios de paz en otros pasajes, no solo acá, pero le está ministrando a la persona que Dios es un Dios de paz. También esto es importante porque a veces muchas de las personas lo que buscan es tener paz, ¿verdad? Entonces, le dicen, yo lo único que quiero es tener paz, o déjenme en paz, o mucho va relacionado a la paz. Las personas a nivel mundial andan buscando la paz, inclusive a veces cuando hacen preguntas
a las Miss Universo, lo que hacen es, dicen siempre, yo pido la paz mundial. Entonces, las personas siempre andan buscando la paz. Y aquí el apóstol Pablo dice, miren, tenemos un Dios de paz. La idea de Dios es manifestar la paz, porque es un Dios de paz. Veamos estos versículos, Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aquí, ¿por qué tiene que ver el Dios de paz? Porque dice que aplastará en breve a Satanás. ¿Y Satanás qué hace? Acecharnos. ¿Para qué? Para tener aflicciones, pecados, problemas. Entonces el Dios de paz, al aplastar a Satanás, nos dará la paz que necesitamos porque ya no estaremos acechados o perseguidos o otro tipo de manifestaciones. Entonces por eso aquí hace la especificación del Dios de paz. Lo que hará es aplastar al enemigo para que tengamos paz. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Qué quiere decir? De que muchos decimos claramente de que Dios está con nosotros, ¿verdad? La persona siempre dice, no, es que Dios está conmigo. Pero a veces puede estar que la persona esté en pecado o puede estar en otro tipo de manifestaciones, pero no necesariamente significa que Dios va a estar con él. Cuando hablamos de que Dios está con nosotros, no significa que Dios está a la par nuestra, sino que cuando hablamos a veces que Dios está con nosotros, hace referencia a que todo lo que nosotros hacemos lleva un respaldo de parte de Dios. Ya que pues también pasa con el impío o el inconverso, que Dios puede estar con él, pero para corregirlo, para buscar que él lo convenza de pecado, pero no en el sentido de apoyar lo que hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que está operando en esta tierra buscando la convicción de pecado sobre la persona. Por eso es la palabra que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Es decir, de que el Espíritu Santo está sobre la tierra manifestando su operación de arrepentimiento para salvación sobre la persona. A veces usando a otras personas para predicar y a veces siendo él mismo aquel que busca que la persona entre en un arrepentimiento. Por eso cuando nosotros a veces pecamos, nos viene un sentimiento o un pensamiento que nos dice que lo que hicimos está mal y que necesitamos arrepentirnos y por eso nos sentimos tristes, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo operando en nuestro corazón para arrepentimiento. Pero a veces nosotros decimos, yo no sé por qué me siento triste, ahí se me va a pasar. Pero realmente es el Espíritu Santo operando en una persona, ¿verdad? Entonces sí, ciertamente está, pero no está apoyando la labor que hacemos. Entonces hay que entender esa parte de saber, en el sentido de cuando decimos Dios está conmigo, en el sentido que está apoyando mi obra o lo que yo hago, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con ese punto porque no necesariamente Dios está con todos en ese sentir, ¿ya? Hay muchas personas que no se han dado cuenta que Dios ya no está con ellos, por así decirlo, em, como en el caso de María y José, ¿verdad? Cuando María y José se van de Jerusalén, Jesús no estaba con ellos. Ellos pensaban que Jesús estaba con ellos, ¿verdad? Pero cuando se dieron cuenta después de los 3 días, ¿dónde está Jesús? Irlo a buscar hasta que lo encuentran y está en el templo. Entonces, la persona puede decir, no, es que Dios está conmigo, sin darse cuenta que Jesús ya no está. ¿Por qué? Porque ellos tomaron otro camino, otro rumbo, hacia donde Jesús no quiere ir o no va a ir. Entonces, a veces nosotros tomamos decisiones, tomamos ciertas medidas y decimos, no, es que Dios está conmigo y esto va a salir adelante y vamos a lograr todo esto, pero no se logra. Y después decimos, pero Señor, ¿por qué si tú estabas conmigo? Y Dios nunca estuvo. Por eso es la idea de asegurarnos que Dios vaya con nosotros. También el apóstol, perdón, Moisés menciona eso, dice, si tú no has de ir con nosotros, no nos movemos de aquí. Entonces él hacía un énfasis que Dios fuera con ellos. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que Dios vaya con nosotros y por lo tanto va a haber una manifestación de paz. Aquí dice, por lo tanto, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hay una condicional, ¿verdad? Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. 1 Tesalonicenses 4:9, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, ¿por qué es importante esta parte del Dios de paz en este contexto que habla acerca de la santificación del espíritu, alma y cuerpo? Porque en el libro de Hebreos dice, y sin paz y santidad nadie verá al Señor. Entonces aquí nos habla de un Dios de paz que santifica. Por eso sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Perdón, es estar en paz con todos y en santidad para poder ver al Señor Jesucristo. Entonces vemos que el Dios de paz o nuestro Dios lo que hace es santificarnos y esa santificación también va a llevarnos a una paz. Ahora veamos Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ok. Entonces vemos que también aparece en el libro de Hebreos. Muy bien, entonces vamos a regresar acá a donde teníamos el pasaje. Ok. Entonces vemos claramente de que Dios constantemente quiere ministrarnos paz, pero no vamos a tener esa paz también a menos de que nosotros cumplamos con las cosas. Es decir, que si nosotros estamos pecando, no necesariamente vamos a tener paz, vamos a tener ciertas aflicciones, porque la santidad es clave para la paz. Entonces, si alguien quiere paz, necesita también santificarse, y por esa razón puede clamar a Dios, Señor Dios, tú siendo un Dios de paz, santifícame para obtener la paz. Ya que recordemos que los espíritus o demonios lo que hacen es buscar el tormento de las personas. Entonces, si nosotros claramente pedimos la llenura con el Espíritu Santo, vamos a tener paz. Entonces, a veces nosotros también el sentimiento de paz que queremos manifestar o tener es prácticamente estar acostados en algún lugar o estar prácticamente en un panorama de la playa o en un lugar donde hay muchos bosques o árboles. Pero realmente el concepto de paz de Dios se da inclusive en la tormenta, es decir, hay un gran caos, un gran tormenta, un gran peligro, pero Dios así mismo nos guarda en paz para saber que Él nos tiene resguardados y protegidos. Entonces, y eso me recuerdo yo muy bien, creo que fue una de las primeras iglesias que fui, que me invitaron, perdón, porque cuando comencé en el Evangelio, yo recuerdo muy bien esa escena porque esa congregación tenía una gran imagen no, bueno, no era el culto, en el fondo de la iglesia, hay una persona creo que era como un tacuche o un sac, era como formal, pero una persona formal sentada en un sillón en una tormenta, una gran tormenta en medio del mar. Entonces, hacía referencia a paz en medio de la tormenta. En el sentido de que no importa si hay tormentas, si hay caos, no importa nada de eso, la idea es de que nos va a mantener en paz. Y eso pasa, por ejemplo, en el caso cuando pasó la situación del COVID. Cuando estuvo la situación del COVID, recuerden, vimos muchas caos, tribulaciones, problemas alrededor de las personas, pero era porque no estaban confiando en Dios, ¿verdad? Algunas personas me llamaron diciéndome, mira, no me quiero morir. Y yo le decía, mira, pero si confías en Dios, ¿por qué te vas a morir, verdad? Y si te morís, gracias a Dios, porque la palabra dice, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces había ciertas preocupaciones de las personas porque no tenían a un Dios de paz. Entonces, por lo tanto, el Dios de paz les iba a ministrar paz, ¿verdad? En mi caso particular, yo recuerdo que le pregunté a Dios, mira, ahorita está el COVID, pues, ¿qué hacemos? Porque tú sabes que yo tengo una familia que no cree, pues que ciertamente no está metida en ti. Y Dios me habló y me dijo que no me preocupara porque realmente Él iba a proteger a mi familia, como lo decía el Salmo 91, ¿verdad? Que plaga no tocará tu morada. Y claramente me di cuenta pues de que en todo ese punto del COVID, mi familia no se enfermó para nada del COVID. A pesar de que inclusive mi padre trabajaba en el centro de salud. Y muchas personas podrían decir no, pero porque se lavó, porque cumplió con las cuestiones de higiene y todas esas cosas, pero eso es mentira, ¿verdad? Porque Dios realmente se ocupó de protegernos porque era un Dios de paz. Entonces todo el mundo tenía problemas, todo el mundo tenía un caos, preocupaciones y tenía ciertas esperanzas. Una de las esperanzas que las personas tenían era que saliera una vacuna. Cuando la vacuna sale, ya las personas ya no les importó ciertas cosas porque ya tenían como que, bueno,
ya no me protejo tanto porque ahí va a haber una vacuna. Entonces vemos de que trajo también esa esperanza en el mundo de la vacuna, también trajo ciertas imprudencias. En este caso también Dios pues nos ayuda a que nosotros seamos también prudentes. Entonces Dios daba esperanzas a las personas, pero las personas a veces no comprendían lo que Dios estaba haciendo por no conocer a Dios, no conocer que Dios es un Dios de paz. Entonces por eso hay personas que se preocupaban por la situación del COVID. Había otras personas que se preocupaban por su trabajo. Inclusive hay preocupaciones extrañas, ¿verdad? Porque cuando hablaba con una persona me decía, mira, es que no tengo mucho trabajo y me mandaron para la casa, ¿verdad? Entonces preocupada la persona porque no tenía mucho trabajo que hacer. Yo le dije, mira, pues lo que sucede está que Dios te está dando la oportunidad para que vayas a orar a tu casa. Entonces no tienes mucho trabajo y Dios permitió todo esto para que tú crezcas en el Evangelio. Entonces vemos que el conocimiento del Dios de paz, como Dios nos abre las puertas o nos abre las pautas para que lo utilicemos para orar, para poder tener paz. Pero a veces nosotros agarramos preocupaciones de la nada. Y siempre Dios, como un Dios de paz, está operando en nuestras vidas para que alcancemos la paz. El problema está de que a veces no entendemos la manifestación del Dios de paz, como en este caso cuando menciona aquí en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Porque alguien dirá que tiene que ver la paz con aplastar a Satanás. Y lo que mencionamos es eso, que Dios, por ser un Dios de paz, tiene que hacer ciertas operaciones para que tengamos esa paz. Y entre una de ellas, como es un Dios de paz, obviamente no va a gustar de tener un conflicto continuo. Porque a veces cuando también hablamos de paz, hablamos de la ausencia de conflictos. Y ciertamente hasta cierto punto también es de esa manera, ¿verdad? Es decir, uno puede estar en el conflicto con paz, pero también la idea es que ese conflicto no esté. Y por lo tanto, si hay una guerra, entonces alguien dirá, pues, ¿por qué si hay una guerra y Dios es paz, por qué tenemos esta guerra? Y es por eso, porque la guerra se libra para tener o mantener la paz. Pongamos estos escenarios. Si hay un país o un reino y otro reino se levanta a atacar ese reino, entonces este reino se tiene que defender. ¿Para qué se va a defender este reino? O el reino, pongámosle reino A y reino B. El reino B se levantan contra el reino A. Entonces el reino A se tiene que defender para mantener la paz de ese lugar. El reino B le gusta estar haciendo guerra, no le gusta la paz y quiere andar peleando y atacando, por lo tanto va a destruir todo y conquistarlo todo. Pero el reino B le puede hacer frente para mantener su paz. Si él no quiere hacer nada porque decimos, no, nosotros somos pacíficos, nosotros somos tranquilos, vamos a dejar que nos gobiernen, lastimosamente van a ser sometidos. Entonces, por ser sometidos ya no van a tener paz, van a estar bajo el tormento del reino o el país B. Entonces, por esta causa, este reino o ciudad A tiene que levantarse en defensa de su reino o de su ciudad para mantener la paz. Entonces, para mantener la paz tiene que haber una guerra. Y eso es lo que a veces nosotros no hemos comprendido, que ciertamente las personas quieren paz, ciertamente las personas quieren estar bien, pero para poder alcanzar esa paz, para poder alcanzar ese bien, tienen que meterse en la guerra. No hay otra opción, ¿verdad? No hay otra forma. Y el mismo Dios lo ejemplifica. ¿En qué sentido? De que como vemos que es un Dios de paz, es un Dios que busca la paz, es un Dios que quiere manifestar la paz. Lo vemos desde el punto, hagamos de cuenta, Génesis capítulo 6, cuando dice que Dios ya se había cansado de tener una enemistad con el hombre y un conflicto con el hombre. Por lo tanto, lo que hace es de reducirle sus años a 100 años. Entonces, ¿por qué hizo eso Dios? Porque quería manifestar una paz. Es decir, Dios no quería tener continuamente un conflicto con el hombre, y también el hombre al contener con Dios no iba a tener una paz, por así decirlo, porque el hombre estaba pecando. Dios tuvo que reducir los años, pero también tiene que Dios buscar una solución para poder tener una paz con el hombre, para que ya no tenga una contienda con el hombre. Por esta causa, lo que hace Jesús, pero lo que hace Dios Padre para poder solucionar estos conflictos, porque son conflictos múltiples, ¿verdad? Si lo vemos alrededor de eternidad, como dice la palabra, están los ángeles que cayeron, están Satanás,
el querubín protector que se menciona en la Biblia, estamos nosotros como humanidad y tal vez no sabemos si hay otras creaciones que cayeron, que algunos mencionan que los demonios son otras creaciones. Entonces están los espíritus, demonios, hay un montón, por así decirlo, de enemigos que van en contra de Dios. Entonces Dios tiene que buscar la paz sobre todo su reino, de eternidad hasta la eternidad, como dice la palabra. Por lo tanto, la solución está en Jesús, ¿verdad? Por eso que la palabra enseña que Jesús es príncipe de paz. Y cuando se habla de príncipe de paz, no significa que le reduzcan un cargo a Jesús, que Dios es rey y tiene un príncipe, sino que entendamos que cuando se habla de príncipe es el principal, el primero en ese reino. Entonces, por eso se llama príncipe, porque es el principal. Entonces, cuando nos envían al príncipe de paz, que es Jesús, utilizan a Jesús como el príncipe de paz, no solo para anunciar la paz, sino también para manifestar esa paz. ¿En qué sentido? Cuando viene Jesús como el príncipe de paz, Él tiene un anuncio. ¿Cuál es el anuncio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y la pregunta sería, ¿qué tiene que ver eso con la paz? Recordemos que en los reinos, primeramente se daba una declaración para una rendición, para que ese reino no fuera destruido. Entonces primero había un anuncio, que se rindieran. Ese anuncio podía durar cierto tiempo, ¿verdad? No necesariamente podía durar años o días, podía durar meses, por ejemplo. Entonces ellos anunciaban, arrepiéntanse, sujétense bajo el mandato del rey. Una de las historias que creo yo que más me gusta en la Biblia es esa, en el libro de Isaías, cuando se levanta uno de los principales del rey de Asiria, cuando va prácticamente a decirle a la nación de Israel que se someta. Pero Dios, ellos claman y le piden a Dios, y claramente Dios les envía ayuda para que no sean sometidos bajo el rey de Asiria, ¿verdad? Pero lo interesante es la historia de cómo este personaje va a hacer una declaración diciendo: ríndanse bajo la voluntad del rey de Asiria, sométanse, porque tal Dios y tal Dios y tal Dios no pudo contra nosotros, ¿verdad? Menos el Dios de Jehová, dicen ellos. Entonces ellos estaban haciendo una declaración que nadie podía contra este rey, y por lo tanto se tenían que someter. Claramente el pueblo de Judá no se sometió, y claramente Dios escuchó lo que estaban haciendo en contra de él, y lo que hace Dios es prácticamente: ok, te voy a ayudar, y Dios prácticamente destruye a ese rey, a esa nación y esas declaraciones. Entonces menciono esto porque lo mismo hace Jesús, ¿verdad? Jesús viene y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿En qué sentido? Sométanse a la voluntad de Dios Padre, porque si no van a ser destruidos. El evangelio en sí mismo manifiesta un anuncio de paz, por eso son las buenas nuevas, o el evangelio de paz, diciéndole al hombre de que el hombre debe dejar de pecar, porque el dejar de pecar va a entrar en una amistad con Dios. Pero si siguen pecando, lastimosamente van a ser destruidos. Por eso Jesús dijo: si no os arrepentís, de cierto les digo que van a perecer. Entonces, claramente es un anuncio de paz. El arrepentimiento y las buenas nuevas de Jesús es para manifestar la paz, porque es un reino anunciándole a otro reino que se rinda. ¿Qué reino? El reino de Dios, anunciándole al reino de las tinieblas que se arrepienta. Por eso dice la palabra que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos pasó del reino de las tinieblas a su reino de luz. Por eso es el anuncio del evangelio. Entonces Jesús, como un príncipe de paz, estaba declarando el evangelio de paz, anunciando que se arrepintieran para que la persona pudiera creer al evangelio y pudiera estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque recordemos de que no solo Jesús hizo el anuncio de la salvación, sino que también lo que Jesús hizo fue ser crucificado. ¿Para qué Jesús fue crucificado? Para reconciliar a Dios con los hombres. Entonces vemos cómo el Dios de paz que tenemos aquí, el Dios de paz, lo que hizo fue que su Hijo fuera crucificado para aplacar la ira que Dios tenía sobre las personas, y también para quitar la enemistad que tenía el Dios con el hombre, o el hombre contra Dios. Entonces, a través de Jesús, dice la palabra que Dios hizo una reconciliación
para traer a la paz. Entonces vemos cómo este Dios de paz envía a su príncipe de paz llamado Jesús para que no solo anuncie las buenas nuevas, es decir, el evangelio de nuestra paz, sino que también para que ejecute la labor como Cordero de Dios para aplacar la ira y aplacar la enemistad y traer de una enemistad una reconciliación. ¿Para qué? Para que podamos tener paz con Dios. Y por lo tanto pasemos de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios. Pasar de ser enemigo de Dios a pasar a ser hijo de Dios. Y tener ahora una reconciliación. Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, y como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Es decir, que Dios, siendo un Dios de paz, busca la paz con las personas. Entonces, por esa causa es de que nosotros también debemos buscar la paz con todos. Por eso es el versículo que mencioné, creo que es Hebreos capítulo 12, versículo 14. Entonces, porque dice, y buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque vemos cómo Dios Padre y cómo Jesucristo han buscado la paz con sus enemigos. Es decir, han buscado la paz con nosotros, que antes éramos enemigos de Dios o enemigos de la cruz. Entonces, Dios constantemente ha estado buscando la paz. Si nosotros queremos ser imitadores de Dios, debemos estar buscando la paz con otras personas también. Entonces, el Dios de paz vemos cómo ha buscado la paz, cómo ha tratado a través de ciertas manifestaciones, como mencionamos en Génesis, al reducir los años, o cómo a través de Jesús, que es enviado para anunciar la paz y también ser crucificado para manifestar esta paz. Y por lo tanto, Él nos da identidad, nos da un cambio de reino, es decir, que Él nos traslada las tinieblas a su luz admirable. Por eso no debe caber en nuestra mente que estando en Cristo debemos continuar bajo la misma forma de vida que había en el mundo. Porque la idea de cambiarnos de reino es que tomemos las costumbres y cultura y forma de este nuevo reino, ¿verdad? Ya la antigüedad de la nacionalidad del imperio de las tinieblas ya salió de nosotros, ya cambiamos de esa nacionalidad. Por lo tanto, tenemos que buscar la transformación o la renovación de nuestra mente, como dice Romanos 12:2. Cuando dice Romanos 12:2, dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando se habla de la palabra siglo, se habla también de la palabra mundo o sistema de vida. Entonces dice, no se conformen a este reino de tinieblas, por ponerlo por ejemplo, sino transfórmense por la renovación del entendimiento para que comprendan cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, cuál es la forma de vida del reino de Dios. Entonces, por esa razón, no cabe que nosotros estemos creyendo en Jesús, viviendo en un reino, y sigamos con los mismos pensamientos o forma de las tinieblas. O sea, no cabe en la mente de Dios. Inclusive en la palabra no va. Entonces, por eso tenemos que cambiar la forma de vida de tinieblas a luz. Por eso dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, a veces continuamos usando armas de tinieblas en lugar de armas de luz. Como lo pusimos en un momento, o el ejemplo, que a veces usamos la mentira como un arma. Porque las personas que mienten o engañan utilizan eso para salir bien librados. Lo utilizan como escudo, como un arma. Entonces, nosotros ya no pertenecemos a esa milicia, ya no tenemos esas armas. Ahora nuestra arma es la verdad, nuestro escudo es la verdad. Entonces, por esa razón es de que nosotros debemos buscarlo. Claramente, al estar en el reino de Dios, tenemos un reino de paz, pero obviamente tenemos que pelear y batallar en esto, aunque no nos guste, porque eso dice uno, bueno, pero ¿por qué si estoy en Dios debería tener paz? Y me siento a veces intranquilo, otro tipo de cosas. Obviamente porque el reino de las tinieblas no se va a quedar quieto, no se va a quedar inmune, por así decirlo, va a buscar confrontarnos para hacernos prisioneros o para volvernos al reino de tinieblas. Y tenemos que luchar, pero obviamente Dios nos va a dar la paz y vamos a luchar en paz. Va a haber conflictos, va a haber situaciones, pero nuestro final es la paz. Es decir, lo que alcanzaremos como manifestación plena va a ser la paz. Es decir, por eso Jesús dice, en Apocalipsis se menciona que Él enjuagará toda lágrima, ya no habrá más lamento, ni llanto, ni tristeza, porque todas esas cosas pasaron. ¿Y eso cómo se llama? Paz.
Entonces Dios siempre busca la paz, Dios siempre está operando en la paz, pero también para poder llevar a la paz hay que dejar de pecar, hay que buscar la santificación. Por eso vemos en el pasaje de Tesalonicenses, o inclusive ahorita en este caso de 2 Corintios y Filipenses, cómo va relacionado la buena conducta, por así decirlo, o la aplicación de ciertas manifestaciones en Cristo para que el Dios de paz esté con nosotros, o en este caso en Tesalonicenses, cómo el Dios de paz busca la santificación. Entonces, por esta causa nosotros debemos, si queremos paz, también buscar el comportamiento o la forma de vida de Cristo para manifestar esa paz, ¿verdad? Porque recordemos de que si Jesús tenemos el ejemplo vivo, debemos preguntarnos si no estamos en paz, ¿qué estamos haciendo fuera de Cristo, ¿verdad? Es como en el caso cuando Jesús menciona, dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, cuando Jesús dice, venid a mí, está llamándolos. Si los está llamando, significa que ellos están lejos, no están cerca. Yo no voy a llamar a alguien que tengo a la par, no le voy a decir, vení a alguien que tengo aquí a la par mía, a mi izquierda o a mi derecha o enfrente, porque ya está aquí. Si yo le digo algo, ven, es porque esa persona está lejos o está a un grado de distancia, tal vez no tan lejos, ¿verdad? Pero siempre hay una distancia lejana. Entonces, si yo llamo a alguien y le digo, ven, es porque no está cerca. Si no está cerca, es que no está conmigo. Entonces, cuando dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, significa que hay personas que estaban fuera de la voluntad de Dios y que por estar fuera de la voluntad de Dios están trabajados y cargados. Que a la hora de venir a Jesús, es decir, estar en la voluntad de Dios, ya no van a estar trabajados y cargados. No significa que no hagamos nada, porque no interpretemos paz con dormir, ¿verdad? No manifestemos paz con estar acostados, o paz con estar en una playa, o paz con estar en un ¿cómo se llama? En un bosque. Sino que el punto de paz es estar con Jesús, independientemente del lugar, y estar haciendo su voluntad. Entonces, paz no significa necesariamente ausencia de actividades. Porque recordemos que cuando Jesús dijo, venid a mí los trabajados y cargados, Él estaba hablando acerca de los yugos. Entonces Él estaba hablando de un yugo de esclavitud, de que recordemos que los yugos eran cuando habían dos bueyes y a esos dos bueyes se les unía como lo que se llama yugo, como que un tronco una especie de madera que unía los dos cuellos, por así decirlo, de los dos bueyes. La idea era mayor. La idea era que el buey mayor era el que dirigía, es decir, que era el que tenía más peso, más fortaleza y el que indicaba el camino. En este caso, ese buey maduro, ese buey fuerte representa a Jesús. Y el buey más joven o el buey más reciente somos nosotros. Entonces Jesús está en un punto del yugo y nosotros estamos del otro lado del yugo. Entonces el que marca el camino es Jesús, ¿verdad? Porque estamos en su yugo. Cuando nosotros estamos fuera de Jesús, fuera de la voluntad, estamos bajo otro yugo. ¿Qué significa? Que estamos bajo el pecado, bajo la fornicación, adulterio, engaño, mentira, idolatría, etcétera. Porque significa que ese otro buey, ya sea el buey de la fornicación, de la lascivia, de la envidia, del engaño, él está marcando un camino. Nosotros, como estamos sujetos a ese otro yugo, nosotros, por lo tanto, si ese buey va hacia la mentira, nosotros vamos también hacia allá. Entonces, por eso cuando Jesús dice, venid a mí, es decir, dejen el yugo de esclavitud de ellos, de la blasfemia, de la arrogancia, de la envidia, y tomen mi yugo, la bondad, la paz, la justicia, la gracia. Pero significa de que hay que labrar, hay que trabajar, hay que obrar. Pero a veces nosotros queremos la paz sin trabajar sobre esa paz. Entonces, si queremos la paz, no significa que va a haber ausencia de actividades. Significa que vamos a tener que también activarnos en ello. Y por eso es que los pasajes anteriores mencionaban de ciertas actividades. Por ejemplo, aquí dice, oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz. Es decir, hay una actividad y el Dios de paz estará con nosotros. Entonces nosotros debemos activar la paz, debemos movernos en la paz. Entonces, ciertamente, como en todo, hay ciertas acciones y ciertas cuestiones que también nos debemos detener. Entonces menciono todo esto porque vemos cómo Dios es un Dios de paz
y siendo Dios un Dios de paz, Él busca siempre la paz. Por eso cuando nos llaman a arrepentimiento, cuando Dios nos llama a su evangelio, nos está llamando a la paz. Cuando Dios nos está diciendo y hablando que busquemos la comunión con Él o seguir su voluntad, nos está llamando a la paz. Inclusive por eso cuando vemos el pasaje del apóstol Pablo, cuando dice, orad por mí y esforzaos en orar juntamente conmigo, el final de esa necesidad de petición de oración, tanto en el punto de que oren por él, pero de que él iba a orar y que oraran por él porque habían rebeldes en Judea y también porque él quería llevar la ofrenda grata, era porque la culminación de esas oraciones y de esos sucesos iba a llevar a la manifestación del Dios de paz. Entonces, vemos cómo Dios constantemente quiere que tengamos paz, ¿verdad? Pero esa paz no la vamos a lograr a menos que busquemos hacer su voluntad, nos sujetemos al reino del cual Él nos está llamando, o que nosotros busquemos vivir conforme a su palabra. Vamos a tener esa paz. Si nosotros solo queremos paz sin hacer su voluntad, vemos de que no es posible porque aquí no aparece. Y ahí es donde el enemigo trata de darnos una falsa paz. No significa que el mundo no va a dar una paz. Por eso es la palabra que Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz no como la da el mundo, porque el mundo da un tipo de paz. Es decir, hay personas que tienen mucho dinero y ese mucho dinero les da cierta paz. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, no tienen que comer, tienen que trabajar, tienen que a veces hasta hacer 2, 3 trabajos y eso le genera estrés, le genera ansiedad, preocupaciones y tienen que hacer todo eso para poder tener cierto dinero para que no sientan las aflicciones de los cobradores o de los impuestos y otro tipo de cuestiones. Entonces ellos se sienten atribulados, no tienen paz. Por consecuencia, cuando hay personas que tienen mucho dinero, no tienen el problema que alguien les esté cobrando, no tienen el problema de que si trabajo o no trabajo para poder alcanzar o tener 2, 3 trabajos porque ya tienen dinero. Entonces ellos tienen una aparente paz, una paz que se les ha dado al mundo a través del dinero. Pero si vienen y de repente se le roban todo ese dinero o ya no lo tienen, entonces ya no tienen paz porque su paz dependía del dinero. Entonces por eso hay muchas personas en el mundo que han dado gloria al dinero, ¿verdad? En una entrevista a un cantante famoso, le dijeron de que le dieran un consejo a las personas. Y este actor dijo que el dinero no daba felicidad. Dice que el dinero daba mucha felicidad, ¿verdad? Pero es porque ellos van en pos de eso. Y ellos, a la felicidad que ellos le llaman, le llaman estar teniendo relaciones sexuales con hombres o mujeres, comprarse un carro, una casa y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es la paz que ellos encontraron, la encontraron en el mundo. Pero obviamente también vemos muchos artistas de que ciertamente han tenido ese tipo de paz, pero no han tenido relaciones de matrimonio estables. Y ellos tienen un tormento y un conflicto en los conflictos matrimoniales constantes. Pueden tener mucho dinero y por eso vemos actores o cantantes que ya han tenido 3, 4 o 5 esposas, pero nunca he encontrado la paz con una mujer. Y eso también Dios lo da a través de la palabra lo enseña, ¿verdad? Que cuando habla acerca en el libro de Cantares, creo que capítulo 8, habla de que esa mujer sería su paz, hallaría en ellas un reposo, ¿verdad? Entonces ellos claramente no han encontrado un reposo en una relación. Entonces ellos ciertamente pueden tener mucho dinero y no tener esos conflictos que tal vez en su momento tenían cuando no eran famosos, pero tienen otros problemas de relaciones sentimentales. Inclusive esos mismos actores se andan peleando con otros actores, o si son cantantes se andan peleando con otros cantantes a través de la música. Entonces en sí mismos no están manifestando una paz, no tienen un momento de tranquilidad, por así decirlo, porque constantemente los están retando, más aún cuando se habla acerca de los raperos, ¿verdad? Que ellos entre ellos hacen no me recuerdo el nombre específico de que le llaman cuando la tiradera, pero cuando hacen las tiraderas, entonces ellos les están tirando y no tienen una paz, porque hay muchos que les hacen tiraderas a estas personas para una especie de guerra de líricas, ¿verdad? Entonces ellos no tienen una paz, no han encontrado una verdadera paz. Y por eso es de que hay muchas personas que al darse cuenta que no lo tienen, que solo Jesús se los puede dar, por eso hay muchos también actores, cantantes y otras personas
que se van en pos de Jesucristo. Pero obviamente también vemos cómo Satanás los va a buscar porque claramente le quitaron a alguien de su reino y los va a estar buscando y hostigando para que se vuelvan. Entonces menciono esto porque el mundo está dando una especie de paz. Inclusive hay mujeres que por eso buscan a personas adineradas para tener una paz, ¿verdad? Para que ellas no tengan nada que hacer y ellas quieran hacer lo que... Ya tienen la paz del dinero, ¿verdad? Entonces, nosotros deberíamos de alguna manera buscar a Jesucristo y seguir su voluntad. No significa, vuelvo a repetir, que paz o el Dios de paz significa que no hagamos nada. No significa que nosotros, Dios nos va a llevar necesariamente a una playa o a un monte ahí que nosotros nos estemos sin hacer nada, sino que habla en el sentido de que independientemente las catástrofes o independientemente las situaciones difíciles, vamos a estar en paz. Inclusive por eso vemos como un Jesús, que es el príncipe de paz, estaba tranquilo en una barca cuando había una gran tormenta. Todos estaban atormentados, preocupados y Jesús durmiendo en medio de una tormenta. Entonces Jesús lo que hace es despertar, decir paz a la tormenta o reprender, y lo que hizo prácticamente fue aplacar toda esa tormenta. Entonces vemos cómo también Jesús constantemente en los evangelios incentiva la paz. Por eso cuando menciona, dice, cuando vayan a una casa, decid paz sea este lugar. Dice que, y la paz de ustedes reposará en cualquier hijo de paz. Pero si no hay un hijo de paz en ese lugar, la paz regresará a ustedes. Entonces vemos cómo Jesús incentiva la paz. Si no estoy mal, no sé, bueno, creo que por lo poco que conozco, por lo menos en Latinoamérica no se usa mucho. Pero yo he hablado con algunas personas que son brasileños y también he visto ciertos videos de personas cristianas en Brasil y ellos tienen la costumbre, no sé si estoy equivocado, pero por lo menos lo que me he encontrado, me he topado, es de que le dicen la paz del Señor. O sea, la forma de saludar de ellos es como la paz del Señor, le dicen a uno. Y entonces porque están ministrando eso que Jesús mencionó, ¿verdad? Nosotros regularmente, que tal vez como latinoamericanos, decimos Dios le bendiga o ¿cómo está? Bendiciones. Pero en este caso yo he visto que ellos dicen la paz del Señor para una forma de saludo, ¿verdad? Y por supuesto nosotros, esa es la idea, que siendo nosotros hijos de un Dios de paz, también ministremos la paz. Y por lo tanto, si alguien dice ser creyente, si alguien dice ser un cristiano, si alguien dice ser un hijo de Dios, debería también ministrar paz. Es decir, estar en paz y ministrar la paz. Y claramente no significa que uno va a andar diciendo que uno tiene la paz, sino que las personas van a testificar de nosotros que nosotros tenemos paz, ¿verdad? Y yo menciono esto porque a mí yo menciono esto porque yo recuerdo cuando yo estuve en un discipulado de una congregación donde asistí, que realmente a mí me ayudó bastante, creo que ese discipulado, porque yo era joven, creo que tenía como 20, 22, 21 años, sí, más o menos como 20 años, y me juntaba con personas que eran como de 40, tal vez, 40, 50 años, más o menos, sí, entre 40 y 60 años eran las personas que llegaban al discipulado, porque era discipulado de discipuladores. Entonces yo aprendí bastante con ellos por su templanza o por su forma de ver las cosas, ¿verdad? No como juntarse con jóvenes, porque a veces no muy me gustaban con los grupos de jóvenes. Entonces me gustaba estar ahí con las personas mayores por eso, por lo que uno podía aprender de Dios a través de ellos. Pero entre uno de los testimonios de la persona que mencionaba era que decía que él tenía un amigo y este amigo que él tenía decía que le gustaba llegar a visitarlo a la casa, a este hermano que era doctor, me recuerdo que él era doctor. Y dice que y le preguntó, mira, le dijo, mira, ¿sabes por qué yo te vengo a visitar? Le dijo él, ¿por qué? Porque cada vez que vengo contigo me quedo con una gran paz, ¿verdad? Porque el hermano claramente era creyente. Entonces, él le gustaba visitarlo porque le ministraba paz y cuando se iba con una gran paz. Es por así decirlo que iba a quitarse todas las preocupaciones al visitar a este hermano, ¿verdad? Claramente el hermano le habló de Jesús diciéndole que Jesús le podía dar esa paz. Entonces vemos cómo a veces personas dicen es que yo no siento a Dios, es que yo no siento esto. Inclusive hay personas que cuando oran
sienten paz. ¿Por qué? Porque se acercaron al Dios de paz. Siendo Dios un Dios de paz, Dios ministra esa paz, Dios enseña. Por eso la idea de la oración. Por eso que cuando uno se siente atribulado, uno le dice a alguien, mira, ve a orar. Porque no es solo el hecho de que uno le diga al Señor, quítame esto o lo otro, sino que se está acercando uno a una dimensión de paz, ¿verdad? Yo el ejemplo que a veces he puesto con relación a esto es cuando, por ejemplo, los perfumes. Si uno viene y agarra un poquitito de perfume, uno siente poquito, ¿verdad? Pero si uno agarra un cuarto, lo llena de perfume, le echa un montón de perfume, y de repente uno entra al cuarto, y al salir del cuarto, por unos momentos, uno después quiera que no le quede ese perfume, porque uno entró ahí, ¿verdad? Entonces le queda el olor. Inclusive ha pasado, inclusive aparecen películas de que, o también cuando uno a veces saluda a personas con perfume, ya sea hombre o mujer, uno lo saluda, de repente uno le queda de alguna manera el olor del perfume, porque él tenía ese perfume, ¿verdad? Y por eso que hay mujeres que se dicen, con quién estabas, ¿verdad? Porque sintió el olor del perfume. Y otra persona, pues, no sé, ¿verdad? Entonces, aquí quiero entender con esto. Dios es un Dios de paz. Y ese perfume de paz, si lo queremos poner como ejemplo, al acercarnos a Él, ese perfume de paz lo vamos a obtener. Porque nos estamos acercando al Dios de paz. Y por eso que hay personas que cuando oran o van a la iglesia o leen la palabra, tienen paz o se sienten con paz. ¿Por qué? Porque se acercaron al Dios de paz. Entonces, si nosotros queremos la paz, acerquémonos al Dios de paz. Obviamente, en ciertos momentos va a haber tal vez ciertas tribulaciones que vamos a tener o problemas, porque ciertamente tenemos también demonios, espíritus o algunas otras cosas en nosotros, que por eso que tal vez cuando sentimos que hay un creyente, cuando vamos a la iglesia sentimos como que no nos gusta o nos incomoda, porque estamos endemoniados o tenemos algunos espíritus que se están revoloteando ahí, porque no resisten al Dios de paz, ¿verdad? Ellos huyen delante de Dios. Porque no su hábitat es el pecado, es la contienda, entonces no se sienten a gusto. Por eso cuando Jesús caminaba, vemos cómo decían, ¿por quién nos atormentas? Entonces, ¿cómo así que la paz provoca el tormento a otras personas o entidades de tinieblas? Por eso que hay personas que repudian a los creyentes, porque son demonios en las personas o espíritus en las personas que repudian el espíritu de paz que se está siendo ministrado. Entonces, si nosotros nos acercamos al Dios de paz, vamos a recibir esa paz. Por eso es la idea de orar, es la idea de leer la palabra, porque todo lo que corresponde a Dios va a ministrar paz. Pero también, vuelvo a repetir con esto, ¿verdad? Hay ciertas también malas interpretaciones de la paz, como cuando hay gente que dice, es que yo iba a hacer tal cosa, o, perdón, la frase que se habla en el mundo, o que actualmente en el índole cristiano es, si tienen paz, es de Dios. Y realmente no del todo, ¿verdad? Porque vemos a un Jesús en el Getsemaní orando con una gran contienda espiritual y estaba en la voluntad de Dios. Ciertamente tenía un conflicto espiritual, pero él estaba en la voluntad de Dios. Entonces hay una malinterpretación de que si siento paz es de Dios. A veces no va a pasar, a veces uno va a sentir una gran tormenta, una gran carga, un gran conflicto. Y estamos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, por eso tenemos que discernir cuál es la voluntad de Dios, independientemente cuál conflicto estemos, como en el caso de cuando Jesús iba en la barca, había una gran tormenta, había todo, inclusive los apóstoles tuvieron temor y era la voluntad de Dios ir a ese lugar porque después van a liberar al Gadareno. Solo Jesús tenía paz, los apóstoles no. ¿Era la voluntad que fueran en la barca hacia el Gadareno? Sí, era la voluntad. ¿Tuvieron temor los apóstoles o los discípulos cuando iban con Jesús? Sí, el único que no tenía temor era Jesús, pero ellos sí tenían temor. ¿Estaban en la voluntad de Dios? Sí, estaban en la voluntad de Dios, pero aún así tenían temor, estaban fuera de paz, pero porque no confiaron en Jesús o no confiaron en Dios, no tuvieron fe. Por eso cuando Jesús lo despiertan le dicen, ¿acaso no es incrédulo, verdad? Entonces vemos de que no necesariamente si uno siente paz es porque está en la voluntad de Dios. Hay momentos que son muy conflictivos, que uno tiene que aprender a ser liberado, ¿verdad? Como por ejemplo la cobardía. Uno a veces es cobarde y le toca que enfrentar cosas y en ese entre llegar a alcanzar el cumplimiento de eso, pues hay conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos de cuenta a alguien que está en una universidad o en el trabajo y le toca que dar una presentación, o inclusive a alguien que le toca que predicar por primera vez, le toca que dar una presentación en el trabajo, en la escuela o en el colegio
o en la predicación. En el momento, si uno es cobarde, uno tiene miedo, tiembla, incrédulo, etcétera. Hay un gran conflicto, pero no significa que no sea la voluntad de Dios, hay que hacerlo. Hay que lograr vencerlo. Inclusive puede ser que ya estando arriba nos podamos tener un poquito ahí de miedo o alguna otra cosa, pero lo logramos, ¿verdad? O sea, logramos vencer esa cobardía, ese miedo, esa tristeza o algún otro tipo de manifestación y poco a poco vamos alcanzando una victoria, ¿verdad? Porque hay entidades espirituales que nos están influyendo para que no alcancemos esa manifestación, ¿verdad? Entonces son conflictos que uno tiene y hay que vencerlos, ¿verdad? Y no significa que no, porque por ejemplo, si nos ponemos en ese caso, entonces no hago la presentación porque no es voluntad, porque no estoy en la paz de Dios, entonces saca cero, ¿verdad? O sea, si uno no hace esa presentación, tal vez no se genera la venta en la empresa. O si uno no predica, la gente no es ministrada. No, tal vez con la predicación que uno dé, tal vez 1 o 10 o 1000 personas pueden ser salvadas, pero como no, ¿verdad? Como hay que estar en paz, entonces no predico porque hay que estar en paz. Son conflictos que hay que aprender a manifestar o a entender, por lo que aquí me hemos mencionado, de que paz no es hacer nada, ¿verdad? Entonces, ciertamente, al cumplir a veces también con ese propósito, ya después sentimos la paz, la manifestación de la paz, porque logramos vencer, tuvimos una victoria. Es como, como lo que mencioné al inicio, cuando tenemos nosotros un conflicto, ¿verdad? Una contienda entre reinos. Entonces, al momento hay una contienda, no se ve la paz por nada, lo que se ve es guerra. Pero cuando ya el reino vence al otro reino, ya se obtiene la paz. Es decir, tuvo que haber un conflicto, un choque para alcanzar esa paz. Y por eso vemos actualmente cómo el evangelio sufre persecución, el evangelio sufre críticas, murmuraciones, porque están atacándolos, están tratando al enemigo de aplacar el reino de Dios y el reino de su paz. Pero ya Dios va a buscar la culminación de este anuncio, como ya mencionamos pues en su momento, que el reino de Dios, cuando dice arrepentidos, porque el reino de Dios es cercado a vosotros, hace referencia a eso. Que Dios va a buscar primero el anuncio para arrepentimiento, para sometimiento, que era lo que se hacía anteriormente, era anunciar primeramente la rendición y el sometimiento por cierto tiempo. Ya cuando las personas se rindan en este caso, al reino de la paz o al reino de Dios, entonces, bueno, ya no queda nadie que se quiera, por así decir, volver a nuestro reino. Como ya nadie quiere más, bueno, destruyamos el otro reino. Ya dimos la oportunidad. Algo también así como lo que hizo Jonás cuando él comienza a predicar en Nínive. Arrepentidos, porque si no, aquí si no estoy mal, no sé si es 10 días o 3 días. No, de aquí sí, no me recuerdo la cantidad. Dice, de aquí a 10 días, por ejemplo, o aquí a 3 días, si no se arrepienten, serán destruidos, ¿verdad? Entonces él estaba anunciando, él estaba diciendo, arrepiéntanse, ríndanse. Si no lo hacen, serán destruidos. Es lo mismo cuando alguien dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Después de eso, vemos que en Nínive sí se arrepiente y la destrucción ya no vino, porque todo el reino se arrepintió, ¿verdad? Hasta los perros pusieron a ayunar. En este caso es el evangelio del reino lo mismo. Dios está anunciando constantemente que se arrepiente la humanidad. Pero si la humanidad no se arrepiente y las personas pues ya acabaron, aquellos que no se querían arrepentir, o perdón, que se arrepintieron, entonces por lo tanto Dios concluye como lo que se conoce el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, y ahí es donde viene el arrebatamiento. Dios se lleva a todos al reino, ¿verdad? Quedan algunos otros pocos que se conocerían como rebeldes en cierto sentido. Y por lo tanto, de ahí en adelante ya no hay arrepentimiento para salvación. ¿Por qué? Porque ya terminó la dispensación para eso, ¿verdad? Entonces Dios comienza a tratar ahora con todo el pueblo de Israel, comienza a tratar con todo el mundo. Y ciertamente, aunque hay personas aquí que no alcanzaron el sentido de lo que Dios necesitaba, entonces ellos van a ser tratados. Por eso que ellos limpiarán sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y por consecuencia, Dios comienza esos diferentes tratos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está por así decirlo, el inicio de la guerra. Por eso que ya después de eso viene Jesucristo en un caballo, que también con vestiduras, y ya no viene necesariamente Jesús como anunciar como cordero, ¿verdad? Sino que él ya viene como una manifestación de guerrero. Por eso dice que él viene con una espada en su boca y una espada en su mano. Porque ya viene a hacer la guerra. Es decir, que el tiempo del anuncio de la paz ya terminó. Ahora viene el establecimiento de la paz. Entonces, cuando viene Jesucristo, cuando viene Él con sus guerreros,
ya viene a derrocar al anticristo, que era un gobierno de impiedad y de una falsa paz. Lo destruye y él establece el reino de 1000 años, donde ya reina en la paz hasta después que se desata a Satanás nuevamente a tentar, y luego ya es el reino eterno de luego de esos 1000 años. Entonces, a lo que quiero entender es de que hay un proceso del cumplimiento de la paz. Hay ciertas cosas que hay que entender con respecto a la paz. Por eso que también Dios nos anuncia a nosotros de que estamos pecando, nos dice Dios que nos arrepintamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está teniendo Dios un conflicto con nosotros, a pesar de ser hijos, ¿verdad? Por eso dice, reconciliados con Dios. ¿Por qué busca Dios esa paz? Porque los hijos se están volviendo rebeldes. Cuando uno a veces tiene problemas con los papás, ¿verdad? Tenemos conflicto con los papás, con las mamás. Entonces necesitamos reconciliarnos con nuestra papá y con nuestra mamá. Hay un conflicto, hay una contienda. Entonces también hay conflictos que Dios tiene con sus hijos, porque sus hijos están pecando, los hijos se volvieron enemigos del mundo. Por eso dice la palabra que todo aquel que tiene una amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces cuando uno comienza a pecar, a practicar el pecado, se está constituyendo hijo enemigo. Ya no solo enemigo creación, ¿verdad? Sino que es hijo enemigo. Y claramente Dios tiene que disciplinar a esos hijos, ¿verdad? Y por eso hay personas que les pasa de todo, no les sale nada bien, ¿verdad? Y ahí se quejan con Dios, sí, Dios, ¿por qué no me sale nada bien? Que tú que no me querés, y que esto y que lo otro. Pero ¿por qué es? Porque si Él hace las cosas bien en el mundo y le salen bien, Él va a pensar que no necesita de Dios y el mundo lo va a matar. Y se va a ir a una condenación eterna. Entonces le tiene que estorbar Dios y que aparentemente no tenga una paz y que nada le salga bien. ¿Para qué? Para que entienda que en el mundo no tiene una solución, que realmente el mundo lo está engañando y le llevando a una condenación, ¿verdad? Por eso hay padres y madres que tratan de defender a sus hijos de ciertas relaciones con hombres o con mujeres y le dicen, mira, mi hija, o mira, mi hijo, ese hombre o esa mujer no te conviene, o ese amigo o ese novio no te conviene. Entonces, ellos, ¿por qué? Porque están buscando nuestra paz, ¿verdad? Nos están tratando de estorbar porque saben de que el camino por donde vamos no es correcto. A veces nosotros nos encerramos y etcétera, ¿verdad? Pero lo que voy es de que siempre Dios va a buscar la paz de nuestro corazón, siempre Dios va a buscar ciertos acontecimientos de paz sobre nosotros, pero no significa que en ese proceso de alcanzar la paz como una meta, como un punto final, no significa que no vayan a haber conflictos. Y por eso Dios nos tiene que convertir en guerreros para poder alcanzar la paz, no solo nuestra, sino de aquellos que nos rodean, ¿verdad? Por eso que Dios hace comandantes o guerreros y los tiene que pasar por procesos muy difíciles, por procesos muy complejos. ¿Para qué? Para que Él tenga una paz y que pueda ministrar esa paz a otras personas, ¿verdad? Entonces, examinémonos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, para ver si estamos manifestándonos como hijos de paz, ¿verdad? Y no por el conocer mucho la Biblia, sino que el hecho de que, porque a veces también pasa, alguien cada vez que se junta con él termina peleando, ¿verdad? Entonces hay que ponerse a pensar de que puede ser que hay algo en nosotros que estamos haciendo mal, ¿verdad? Porque también eso hay que entenderlo. Y a veces le echamos la culpa a los demás, no, es que aquel, no, también nosotros porque tenemos un receptor que está provocando que genere esa contienda. Entonces, si Dios nos ayuda a examinarnos y a darnos a entender que cada vez que nos topamos con alguien tenemos un conflicto, es porque posiblemente también hay algo en nosotros que no está bien, ¿verdad? No nos cataloguemos de que siempre nosotros estamos bien, porque si no ya entramos en el punto de ser fariseos, ¿verdad? Entonces vamos a orar para finalizar, pidiéndole al Señor Jesús que nos ayude para que conozcamos más al Dios de paz, que este Dios de paz o que Dios nuestro Padre nos ayude a tener paz, pero saber de que para alcanzar esta paz también hay que acercarnos al Dios de paz. Y eso lo vamos a tener a través de la oración y la lectura de la palabra o el ministerio de la palabra. Porque eso es acercarse a la paz. Su palabra, su evangelio es la paz. Por eso habla que cuando en el libro de Efesios, cuando habla acerca del calzado presto para el evangelio de la paz, habla del evangelio de la paz. Pero en ese pasaje de Efesios capítulo 6, la mayoría, no sé si la mayoría, pero por lo menos en lo que yo he escuchado de ciertas predicaciones o ciertos comentarios de personas, cuando se habla del Evangelio de la Paz, regularmente lo han suscrito a personas que deben predicarlo, en el sentido de uno ponerse a plazas, buses, campañas evangelísticas, pero bajo lo que yo creo que he entendido de colocarnos el calzado presto para el Evangelio de la Paz,
significa aprender a vivir en el Evangelio. Y aprender a vivir en el Evangelio no significa predicarlo, necesariamente. Significa de que no me ponga yo el calzado del afán. Es decir, que yo no esté afanado en generar riquezas. Porque el Evangelio de la Paz no busca generar riquezas. El Evangelio de la Paz busca caminar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Busca entender de que Dios es el que provee. Busca entender que Dios es el que él suministra. Entonces, si yo me levanto día tras día y me pongo mis zapatos, mi calzado del Evangelio en el sentido, yo voy a confiar hoy en Dios porque Dios me va a proveer, ¿verdad? Independientemente del conflicto, independientemente de la cosa, Él mismo me ha dicho de que yo debo confiar y que no debo preocuparme por lo que debo de vestir o que lo que debo de comer. Entonces ahí yo conozco al Dios de paz y me pongo mi calzado presto para el Evangelio de la paz. No necesariamente solo para andar predicando, ¿verdad? Sino que en el sentido de que cuando se habla de un calzado, habla de un caminar. Si hablamos de caminar, son actividades diarias que uno realiza. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, uno llega tarde, o a veces cuando uno tiene un carro y uno va tarde, lo que hace es meterle el pie al acelerador, ¿verdad? Y uno ya parece Rápido y Furioso 5. Entonces, el tener un calzado presto para el Evangelio de la Paz implicaría de que, bueno, voy tarde ciertamente, pero nada me sirve acelerar, porque el acelerar provocaría tener un accidente. Que yo me recuerdo que hace años que a mí me pasó, pues por andar en esas carreras de llegar tarde, le metí el pie al acelerador y pues casi tiro a un motorista. Pero a eso voy, pues, y entonces obviamente esa manifestación no es de luz, es de tinieblas. Entonces uno ya entiende, bueno, voy tarde, no puedo hacer más, ¿verdad? Lo que va a pasar es que me van a regañar, pero es preferible yo ir en paz y no ir acelerado y llegar tranquilo y, mire, perdóneme, llegué tarde, me levanté tarde, soy un irresponsable de alguna manera, y no llegar temprano y llegar todo acelerado, todo, como dirían algunos, ajolotado y andar así todo temblorín. Y ciertamente tal vez no me van a regañar, pero el problema está que me voy a mal acostumbrar. O puede ser que lastimosamente por andar en esas costumbres, porque ya se puede volver una costumbre que cada semana o cada mes yo haga eso puede ser de que quiera Dios o no, pues uno termine en un accidente, ¿verdad? Y a veces las personas, porque Dios lo cuida, a uno no le pasa, pero no es la idea de eso, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener cuidado, tiene que tener la calma. Inclusive una persona una vez me contó, mira, tiré un animalito, me dijo, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, que no podemos hacer nada más. Pero lo que voy es eso con el calzado presto para el Evangelio de la Paz. En el sentido de que también, pues, si nosotros sabemos que ya estamos llegando tarde, pues buscar la manera de levantarnos más temprano y salir antes, ¿no? A lo que voy es que eso se hace referencia a veces, o lo que yo conozco como el Evangelio, el calzado del Evangelio de la Paz. Es vivir una vida sin entrar en esos afanes, porque Dios en su Evangelio, en su palabra, en su reino, necesita que yo viva en una paz. Y obviamente ya después cuando alguien me pregunte, porque a veces uno le pregunta, mira, ¿cómo le haces para tener esa paz? Que yo miro que todo el mundo se cae encima y todo, y tú te mantienes bien. Entonces uno le dice, lo que pasa es de que creo un Dios de paz, me ha presentado su evangelio y en sus enseñanzas me lleva a cumplirlas de esta manera, y la consecuencia o el fruto es esto que estás viendo, ¿verdad? Es decir, lo que estás viendo es la operación y el fruto de Dios en mí, ¿verdad? Él ha operado y ha hecho algo en mí, y esta es la consecuencia. Si es un Dios de paz, Él produce paz en mi vida. Y ya se le presenta a la persona del Evangelio, porque lo están viendo, ¿verdad? Y que claramente me ha pasado. Entonces, y vamos a orar para finalizar. Vamos a orar para finalizar y que Dios nos ayude para poder ser hijos de paz y también conocer al Dios de paz y tener esta administración de paz en su plenitud, ¿verdad? Bendito Padre y Dios, venimos hoy delante de ti para agradecerte, saber que siempre has buscado la paz, que por eso eres un Dios de paz, la has buscado diligentemente, ¿verdad? A veces nosotros no hemos buscado diligentemente la paz contigo, no hemos buscado una reconciliación contigo, a pesar de nuestros pecados, nuestras faltas. Lo que a veces hacemos es combatir contra ti en lugar de ponernos en la misma línea que tú, ¿verdad, Señor Jesús? Más ayúdanos a reconciliarnos contigo eh, en los diferentes conflictos que hemos tenido contigo, en el sentido que hemos pecado, tú nos has llamado a arrepentimiento y no hemos querido.
en que a veces hemos agarrado camino para tener ciertas amistades con el mundo y tú nos has llamado al arrepentimiento y que deberíamos nosotros buscar esa enemistad con las diferentes entidades espirituales porque así tendremos una amistad o una compañía contigo, ¿verdad? Y tú estarás con nosotros como lo dice tu palabra. Así que ayúdanos, por favor, de que día tras día nos pongamos ese calzado presto para el Evangelio de la Paz, no en el sentido necesario solo de predicar o enseñar, sino en el sentido de aprender a vivir en la paz, aprender a vivir de que tengo que dar un tiempo a la oración, un tiempo a la lectura, para que yo tener esa paz que tú me la suministrarás. Así que te lo agradecemos hoy, amado Padre y Pastor, bendito eres eternamente y para siempre. Te pedimos hoy que sea glorificado tu nombre y que seas ensalzado hasta lo sumo y que nos ayudes a vivir en tu paz. Bendito seas eternamente y para siempre. Amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Bendito seas eternamente y para siempre, Dios. Venimos hoy delante de ti porque queremos conocer tu palabra, queremos arrepentirnos de todo pecado y queremos volvernos a ti de todo corazón. Por favor, ayúdanos, socórrenos, fortalécenos, susténtanos y dirígenos. Y hoy confesamos que tú eres Dios y que fuera de ti no hay, y también que nos has llamado a reconciliación y hoy queremos venir a reconciliarnos, declarando que Jesús es Señor y que tú lo has resucitado entre los muertos. Así que pedimos hoy también ser bautizados en agua, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo y que también podamos participar de tu Santa Cena. Te lo agradecemos, Padre, y restaura nuestra familia, casa y hogar y todo lo que hemos destruido en el nombre de tu bello y amado Hijo Jesucristo. Te lo agradecemos, amado Padre. Amén y amén.